Espérenme un minuto, porque voy a poner a grabar. ¿Está grabando? Está grabando. Bien. Vuelvo a compartir. Bueno, ¿se ve? Sí, Sí, profe. se ve. Sí. Bueno, como les decía entonces, vamos a hablar del reino protista en modo virtual, porque bueno, este año las teóricas siguen siendo virtuales. Ahí abajo tienen mi mail para hacerme cualquier consulta y de todas formas también me pueden escribir por la plataforma o hablar con Gabriela y pedirles mi contacto. Bueno, me presento un poco para las personas que no me conocen. Ya les dije, soy Carolina Rodríguez Castro, soy docente de la materia. Además hice el doctorado en la universidad, ¿sí? sobre protistas que viven en arroyos y cómo les afecta la contaminación. Este es el grupo de trabajo de la universidad que se llama Programa de Ecología de Protistas y Hongos. ¿Sí? Tenemos un Instagram, si quieren nos pueden seguir. Después, cuando cursen la materia Biología de Protistas, Hongos y Briófitas, van a ver que todas estas personas son parte de esa materia, ¿sí? El director del equipo es Adonis Giorgi, y bueno, todas estas personas son docentes en alguna materia de la carrera, y todos trabajamos con protistas o con hongos. ¿Está bien? Acá estoy yo con flequillo. Antes usaba flequillo. Y esta es Connie, que es la docente que les va a dar la clase de hongos la semana que viene o la otra. ¿Está bien? Bueno, por otro lado, también junto con algunas docentes de la materia, teníamos un programa de radio con los programas quedaron grabados y tenemos un Instagram, que es un programa de radio sobre mujeres científicas, sobre el rol de la mujer en la ciencia, que también, si quieren chusmearlo, lo pueden chusmear. Está en las redes, acá está nuestro Instagram. Bueno, esto es para contarles un poco de las cosas que hacemos en la universidad, aparte de investigar y dar clases, ¿no? Bueno, y arrancando con la clase, quería en principio preguntarles qué saben del reino protistas, si lo conocen, si sabían que existe. Quería preguntarles eso, si lo vieron en la escuela. Yo Yo sabía sabía eso. algo, profe, pero no tenía muy claro qué era exactamente. O sea, qué definiciones tenía. Lo mismo. Sabía de su existencia, pero Claro, también nivel básico. no sabía muy bien en qué consistía o cómo era el orden exactamente de ese reino. Yo no lo conocía. También lo comparaba como algo similar a las bacterias, pero no sé tanto. Algo similar a las bacterias, o sea, microscópico, y los que dicen que lo conocían pero no sabían bien qué era, es porque Gabriela se los mencionó o porque se los habían mencionado en la escuela o en la vida. No sé quién En la habla en la escuela. vida. Fui yo, profe. Yo por el tema de la escuela. La escuela, cuando tuve biología nos enseñó, pero no fue tanto lo que tenía que enseñar. ¿Alguna vez les hablaron de protozoos? No, solamente nos dijeron lo básico, algunas cosas nomás. Y después saltearon a otro tema. Por eso yo no conozco mucho sobre el tema del reino protista. Está bien, es muy común que nadie sepa mucho del reino protistas, ¿eh? No te aflijas. Hago esta pregunta justamente por eso, porque es un reino que en la escuela no se trata mucho, no se ve, no se aprende. Siempre las estrellas son las plantas y los animales, ¿no? Pero bueno, fíjense las imágenes que tienen acá. Todas estas imágenes son de organismos que pertenecen al reino protistas, excepto obviamente estos tres que son Homo sapiens. Todo lo demás son protistas, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, acá hay un paramecio que es unicelular, chiquitito. Después tenemos acá estos dos, que son Trypanosoma crucis, que están alrededor de un montón de glóbulos rojos. Esto es una ameba comiéndose a un paramecio. Esto es una fotografía de microscopio electrónico de barrido. Acá también unos apicomplejos, que son parásitos. Pero bueno, de golpe acá tenemos algo un poco más grande, ¿no? Más macroscópico. Estas son algas rojas. Estas
también son algas verdes, son las parientes más cercanas de las plantas. Acá hay diatomeas, frústulos de diatomeas. Esto yo no sé si lo ven porque tengo la barra esta acá, a ver ahí. Esto que parece un moco amarillo. ¿Cómo? Este tema que tiene que ver con la marea roja. ¿O Tiene más? mucho que ver con la marea roja y lo vamos a ver en un ratito. Porque una vez había leído algo así, con tema de bacterias y todo eso. Sí, ahora vamos a ver cómo es la marea roja en un rato. Pero sí, efectivamente los organismos que causan la marea roja también son protistas. Acá tenemos este moco amarillo, no sé si alguna vez vieron un moco amarillo en el pasto o arriba de un tronco, a veces es blanco también. Bueno, estos organismos también son protistas, estos son protistas. Esto Profe, una pregunta. sí. Usted había mencionado la marea roja, ¿y eso cómo sería? Ahora les voy Porque a... es la primera vez que lo escucho, por eso. La marea roja es una enfermedad, un problema que surge en algunos lugares de la costa, por ejemplo en Mar del Plata suele pasar, en varios lugares de la costa argentina pasa, que trae muchos problemas de salud a personas que se alimentan de moluscos en la época de marea roja. Y el problema es ocasionado por dinoflagelados, que son organismos que son protistas, y ahora les voy a contar un poco más de eso cuando lleguemos a la parte de dinoflagelados. ¿Sí? Buenísimo, profe, muchas gracias. Bueno, ¿se imaginaban que esta imagen de acá arriba, ustedes ven mi puntero, ¿no? ¿Se imaginaban Sí. que esto era un protista, que un protista se podía ver así? Esto parece una planta. Pero bueno, no es una planta. Es una alga parda que puede tener hasta 40 metros de altura. Entonces, bueno, uno tal vez pensaba que todos los protistas vivían en charquitos, pero no es así, ¿sí? También pueden ser gigantes y formar bosques marinos. Y acá hay algunos protistas que si los ves a simple vista parecen corales, pero bueno, no son corales, forman parte de los arrecifes de coral, pero no son corales, son protistas, ¿sí? Y estos que son hermosas son algas verdes que se llaman volvox, que también son protistas. O sea, fíjense la diversidad de formas, colores, tamaños, hábitos de vida, algunos terrestres, otros parásitos, otros de vida libre, marinos, de agua dulce, ¿sí? Ya podemos hacernos una idea de que es un reino muy diverso, muy diverso. Y bueno, vamos a empezar a ver un poco, en principio, la historia de la construcción de este reino, ¿sí? Porque ustedes saben que, bueno, los reinos son una forma de sistematizar. Profe, perdón la pregunta, le escribieron en el chat. Ah, ¿qué dicen? Contame. A ver. ¿Hay protistas que habitan en nuestro cuerpo? ¿O sí, los hay? Estoy mirando a ver algo más. Sí, no sabes qué esperar del reino protista. Sí, es un reino picante. Bueno, como les decía entonces, los reinos surgen, la idea de crear reinos y de sistematizar a los organismos es una forma que tenemos nosotros, los y las científicas, de clasificar la vida, ¿sí? De clasificarla en relación a distintas cosas, a distintas características. Últimamente usamos relaciones de parentesco, ¿no? Relaciones filogenéticas para clasificar la vida. Pero hay muchas formas de clasificar la vida, y no siempre se usaron las mismas, y no siempre se usan las mismas. ¿Está bien? Para construir los reinos hubo muchas formas de clasificar. Entonces, según fueron cambiando las formas de clasificar y las formas de poder conocer, ¿sí? Y fueron cambiando las tecnologías para poder conocer mejor a los distintos organismos,
fueron cambiando los reinos, fueron agregándose y sacándose reinos, fueron cambiando los parentescos, fueron cambiando de reino a muchos organismos, y esto sigue cambiando, ¿sí? Es algo que está permanentemente en cambio. Entonces, la idea, en principio, era repasar un poco la historia del reino protistas, mientras miramos un poco también la historia de los otros reinos, pero centrándonos en el reino protistas. Entonces, quiero mostrarles esta primera aproximación de Linneo a armar un sistema natural de reinos, a donde había 3 reinos, ¿sí? Esto es previo, ¿no? Previo al siglo XX, es bastante viejo, y acá el señor Linneo, que es el que generó también aparte el sistema binario de clasificación, ¿sí? En género y especie, él definía 3 reinos, ¿sí? Esto es una imagen tomada de su libro, en el cual hay 3 reinos: el reino animal, el reino vegetal y el reino de las rocas y las piedras, ¿sí? Esta fue una primera aproximación, en la cual había un reino que era inanimado, ¿sí? Cosa que después esto no perdura por mucho tiempo, pero bueno, con las innovaciones tecnológicas y con la llegada, por ejemplo, del microscopio, se empiezan a abrir nuevos campos de estudio que intentan comprender la historia de, por ejemplo, los organismos microscópicos, ¿no? Entonces, bueno, pasamos de lo muy antiguo, de esto de 1700, a en 1900, poder tener un esquema un poco más complejo de los seres vivos, ya obviamente sacando las piedras dentro de los reinos. Entonces, bueno, fíjense este esquema de los seres vivos, que creo que alguien más ya se los mostró, no sé si fue Gabriela o si estaba en la guía, este esquema. ¿Lo habían visto alguna vez? Creo Sí, que lo sí. habíamos visto, pero Sí, sí, lo vimos yo no me acuerdo bien si eran con estas imágenes. en la clase de biología. Bueno, a veces, no sé si lo habrán visto antes o no, pero muchas veces se enseña en el colegio, por ejemplo, que algunos protistas, los protozoos, como el paramecio, las amebas, acá hay amebas, o los flagelados, son en general primitivos, ¿sí? Y se explica muchas veces que a partir de ellos habrían surgido seres más evolucionados, como las plantas, los animales y el hombre. A la mitad del siglo XIX se clasificaba a los protistas en función de una dicotomía que había, que era la dicotomía de animal-planta, ¿sí? O sea, los organismos, los seres vivos, podían ser o animales o plantas. Entonces, todo lo que surgiera en ese momento iba a ser o animal o planta. Todos los nuevos organismos que se encontraban tenían que ser o animales o tenían que ser plantas. ¿Y qué era un animal y qué era una planta para estos naturalistas? Como principal característica del reino animal se definía que tenían que tener movimiento, ¿sí? Entonces se llamó protozoos, o sea, zoo es de animal, ¿no? Proto es de previo o primitivo, entonces serían animales primitivos, se llamó protozoos, a los organismos microscópicos que eran móviles, ¿sí? Estos eran los llamados animales primitivos. Y como principal característica del reino planta, se tomó la inmovilidad y la coloración verde, ¿sí? Entonces, todo lo que fuese verde y estuviese más o menos quieto, que fuese microscópico, era una protofita, que ya vimos que la terminación fita venía de plantas, ¿ok? Y fíjense que justamente cuando empiezan a conocerse cada vez organismos más pequeños, gracias a la llegada de distintas formas de ampliar, de aumentar los objetos, con la llegada de las lupas, los microscopios,
se empiezan a ver estos organismos, se los clasifica de esta manera, y su aparente simplicidad, porque tampoco se veía demasiado bien, ¿no? Se veía una pelotita verde, se veía una cosita chiquitita que se movía. Entonces su aparente simplicidad hacía que se los considerara que eran los antecesores de organismos más evolucionados. Los seres humanos, cuando se sitúan en estos esquemas, están en el tope de cualquier proceso evolutivo, ¿no? Pero al mismo tiempo conservaríamos algunas de las características de estos organismos primitivos, ¿ok? Lo mismo pasaría con, no sé, la más evolucionada de las plantas. Conservarían algunas de las características primitivas que tenían estas protofitas, ¿sí? Eran como si fuesen escalones para llegar hacia un organismo más evolucionado, más perfecto. Esto hoy en día no lo vemos de esta manera, ¿sí? Pero sin embargo, miren, bueno, este esquema que les puse acá en el medio, este esquema yo lo encontré googleando reinos seres vivos, ¿sí? Este es el primer esquema que me aparece cuando googleo reinos seres vivos. Si se acuerdan cuando estuvimos mirando estos diagramas de relaciones filogenéticas, que por lo general el tiempo se mueve de abajo para arriba, como si hubiese algo más antiguo, se ubicaría abajo, y arriba se ubicaría el presente. Y fíjense qué engañoso este esquema. ¿Les parece algo raro en este esquema? ¿Pueden decirme algo sobre organismos más o menos evolucionados? ¿Qué les parece? ¿Alguien se anima? ¿Qué piensan de dónde está ubicado el elefante y dónde está ubicado la ameba? Y el elefante estaría en la punta de la escala de los mamíferos, de los animales. Claro, La ¿no? ameba abajo. ¿Cómo? Y la ameba abajo al inicio de los protistas. Claro. O sería algo así como desde las formas de vida más simples hasta las más complejas. Claro. Y parece como si hubiese un camino evolutivo hacia el elefante, ¿no? O hacia las angiospermas. No sé si les da esa sensación. Parecer. ¿Qué? Sí, pero nunca pone al Homo sapiens en la cadena más alta de la evolución. Sí, bueno, acá ni siquiera está el Homo sapiens adentro del esquema, digamos. Podemos pensar que, no sé, no se lo agrega porque a veces también es porque nos cuesta vernos como animales, ¿no? Pero bueno, supongamos un elefante es un mamífero como el Homo sapiens. Hay un poco como una tendencia a pensar que las moneras son súper antiguas, y de las moneras salen los protistas, y de los protistas salen los otros reinos, ¿sí? Es como que aparece el reino monera como precursor de los otros reinos, y el reino protista o protoctista como precursor de los otros reinos. Y este esquema es un poco engañoso, porque no es tan así. O sea, estos organismos viven hoy en el presente y son organismos evolucionados y tienen adaptaciones para vivir en el medio en el que viven de la misma manera que la tiene un elefante, ¿sí? Por eso, bueno, este esquema es un poco engañoso, pero bueno, además de ser engañoso, vemos que en el reino protistas hay algas, hay protozoos, hay 20.000 ramificaciones, y esto ya nos da una idea de que el reino protista, así como está ubicado, no es monofilético aparte. No sé si se dan cuenta de eso. ¿Se acuerdan que era un reino monofilético? O sea, un grupo monofilético, un taxón monofilético. ¿No? Miren. ¿Se acuerdan ahora?
Ah, sí, la de las formitas. Por ejemplo, este grupo que es monofilético, es monofilético porque todos los organismos incluidos en él evolucionaron a partir de una población ancestral común, ¿sí? Y todos los descendientes de este ancestro están incluidos en el grupo monofilético. En cambio, por ejemplo, este grupo, que es parafilético, hay algunos organismos que descienden de este ancestro que no están incluidos en el grupo. Lo mismo, bueno, en el grupo este polifilético ni siquiera está incluido el ancestro, ¿sí? Y ahora volvamos a marcar este esquema. ¿Les parece que este grupo es monofilético? Miren. Hola. ¿Es monofilético? Sí. ¿Están todos los ancestros de este antecesor común incluidos adentro del reino protistas? Yo creo que sí. ¿Sí? Mira esta rama. ¡Wow! El elefante. El elefante no es un individuo, Todos un parten, descendiente de este todos ancestro. parten desde los protistas. Todos Claro, evolucionan. Si arrancamos desde el reino protista, desde los protistas, desde ahí evolucionan todos los reinos. Serían la base antes de las monedas. claro. Perfecto. Pero entonces, ¿el reino protistas es monofilético? ¿Incluye a todos los descendientes de este ancestro común? Creo que si vamos a ese esquema, no. Claro. Precisa no. Si vamos a este esquema, los elefantes tendrían que ser protistas, ¿sí? Lo mismo que las angiospermas, los basidiomicetes, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos estos reinos, según este esquema, derivan del reino protistas y no están incluidos adentro de ese reino. O sea que el reino protistas no es monofilético, ¿sí? Es parafilético porque deja fuera muchos organismos descendientes del ancestro común del reino. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Profe, Sí, ¿no le podrá apagar el micrófono a Rafa Durán? Que no se escucha muy bien. dale. Voy. Gracias. Ahí está. Bueno, conclusión, el reino protistas no es monofilético, ¿ok? El reino plantas es monofilético, el reino hongos es monofilético, el reino de los animales es monofilético, el reino de los protistas no es monofilético, ¿ok? Porque muchos de los descendientes del reino protistas no están incluidos adentro del reino protistas. Entonces, revisemos un poco la historia del reino protistas y cómo fueron cambiando los criterios de clasificación para armar estos reinos, ¿sí? Ya teníamos por un lado que todo podía, una de las clasificaciones más antiguas era o sos animal o sos planta, ¿sí? Era esa clasificación binaria. Después, a fines del siglo XIX, un poco más tarde de esta forma de clasificar, había un biólogo llamado John Howe que decide juntar a todos estos organismos chiquititos que encontraban con las nuevas tecnologías, con los microscopios y etcétera, en un solo reino que llamó Regnum Primigenium, ¿sí? Reino Primigenium, que contiene a los protoctistas, a las protofitas y a los protozoas, ¿sí? ¿Se acuerdan que los habíamos mencionado hace un ratito? Juntó a todas las criaturas que él llamaba inferiores o primeros seres orgánicos, los llamó protoctistas, que del griego viene a querer decir primeros seres creados. Incluyó a todos los protofitas y a todos los protozoa, aunque también incluía, por ejemplo, a las esponjas, ¿sí? Que las esponjas ahora sabemos que son animales.
Y bueno, pero como las esponjas son inmóviles y no son verdes, había un desconcierto muy grande sobre qué era una esponja. O sea, es inmóvil, o sea que debería ser una planta, pero no es verde, o sea que debería ser un animal. Bueno, como no sabemos si es una planta o si es un animal, va a ser un protista, ¿ok? Entonces, todo lo que no se sabía clasificar bien, o que no tenía las características más evidentes de ser un animal o de ser una planta, iba a caer a el reino primigenium que creó Hogg, y él hizo un esquema de cómo se verían los reinos y planteaba que se veían más o menos así, fíjense. Este era el esquema de los reinos, los 4 reinos de la naturaleza, para Hogg. Y acá se ven 3 cosas. ¿Qué vemos? Por un lado, fíjense los colores, ¿no? Este es el reino animal en azul, el reino vegetal en amarillo. Acá en la base de estas 2 pirámides, ¿no? Que aparte tienen una cúspide, las pirámides, los reinos tienen una cúspide. Y acá hay una cosa, una mezcolanza entre el amarillo y el azul, un color medio verdoso, que ese sería el reino primigenium que Hogg inventó. Todo por afuera estaría el reino mineral, todo lo que es rocas. Entonces, fíjense, por un lado que el reino primigenium es la base sobre la cual se cimentan los otros 2 reinos de los seres vivos, representando un poco que unos organismos vinieron antes, ¿sí? En el tiempo evolutivo, ¿verdad? Por otro lado, también se ve otra cosa en este esquema, y es que el límite entre estos reinos es difuso, ¿sí? En la base. Entonces, tanto como primigenium como entre animales y plantas, no había una definición tan clara de cuáles eran las características principales entre animales, de los animales y de las plantas. Entonces, cuando están estos grises, bueno, lo salvamos todo con este hermoso reino primigenium, donde metemos a todos los organismos que no sabemos clasificar muy bien. Y bueno, como les decía, por otro lado está esta forma de pirámide que tienen los reinos. ¿Quién les parece que está acá, en la pirámide? ¿Los animales? Mamíferos. Los mamíferos. Nosotros. La pirámide es toda de animales. Bueno, acá no, estos serían los protoanimales, ¿sí? Y se va poniendo cada vez más azul, más animal, hasta llegar a la cima, que serían, bueno, los animales más evolucionados, ¿sí? En esta época todavía no era el hombre, porque eran sobre todo los mamíferos, ¿no? Los animales más complejos. Y todo esto está bastante relacionado con o sea, estas apreciaciones de que algo es primitivo y algo es muy evolucionado, tienen que ver, tienen mucho sentido si lo pensamos en un contexto, que es el contexto de la escala natural. No sé si alguna vez vieron esta imagen. Esta imagen es una representación de esta escala natural, o cadena de los seres. Y esta escala natural quiere decir que todos los organismos pueden ser ordenados de manera lineal, continua y progresiva, comenzando por el más simple hasta alcanzar el más complejo, que bueno, normalmente se identifica con el hombre, ¿sí? Esta cadena de los seres o escala natural fue, y a veces también es todavía, una idea recurrente en la historia de la biología. Justamente, según la cual, bueno, podemos ordenar los organismos en jerarquías, ¿sí? Como si hubiese justamente un camino para llegar a la cima, para llegar al máximo nivel de complejidad, que normalmente se identifica con el hombre, o en este esquema, por ejemplo, podemos ver, no sé, acá hay plantas, no sé si se ve bien, hay plantas, acá empieza a haber animales cada vez más complejos, acá hay como, no sé, trabajadores, acá hay ángeles, y acá está Dios,
¿sí? Todo esto es como un camino hacia la perfección. Y la idea que surge primero de Aristóteles, ¿sí? En los años 300 a.C., justamente es una idea jerárquica, jerárquica de la naturaleza. Candela, apaga el micrófono. Ahí está. Que si hay jerarquías, también puede pensarse que muchos organismos fueron creados en servicio de otros organismos de una jerarquía superior, ¿verdad? O sea que puede pensarse que muchos organismos fueron creados para el servicio de la humanidad. Bueno, toda esta forma de pensar tal vez parece un poco arcaica, pero la verdad es que sigue aplicándose, sigue usándose mucho y muchas veces está en nuestro inconsciente, ¿no? Les voy a mostrar una imagen, por ejemplo. Esto, ¿qué les parece? ¿No tiene un poco que ver con la escala natural, con esta idea que les estaba contando de que hay jerarquías y de que hay un camino hacia la perfección? Fíjense, acá empezamos con un primate que todavía ni siquiera tiene bipedalismo, ¿no? Que probablemente usa las manos para caminar. Acá se va enderezando, va teniendo herramientas, después descubre el fuego, cada vez tiene menos pelo y de golpe es un hombre blanco europeo, todo con el pelo prolijito y divino. Esta forma de representar la evolución de los homínidos tiene que ver con la escala natural también, tiene que ver con una jerarquía y con una idea de progreso, que si uno mira realmente cómo es la evolución de los homínidos, ¿sí? Si la vemos así, como realmente la representamos a partir de restos, en realidad esta red tiene un montón de ramas que son truncas, ¿sí? Que no conducen linealmente hacia un lugar, y también muestra que muchas veces hubo muchos homínidos que convivieron. De hecho, nosotros convivimos con los neandertales, entonces no pueden ser considerados antecesores nuestros como un camino lineal hacia el hombre. Fueron otros organismos que coexistieron con nosotros, ¿sí? Bueno, nada, con esto les quería mostrar cómo en el día de hoy también seguimos pensando un poco de esta forma de la escala natural, y es una forma que no es muy adecuada para pensar la evolución de los organismos. Y esto afecta un montón a todos los reinos, pero bueno, en el reino protistas es recontra evidente, ¿sí? Fíjense, sigo con la historia del reino protistas. Cuando empiezan a cambiar los criterios de agrupamiento para formar los distintos reinos, se empiezan a mover de lugar los organismos que estaban dentro de este reino primigenium, ¿sí? Todas estas personas que Owen, Hogg y todas las que voy a ir mencionando, lo que están tratando de hacer es encontrar la mejor forma de organizar, de clasificar la vida en la Tierra, ¿sí? Buscando criterios que ordenen de forma natural a los seres vivos, ¿sí? Y los criterios más relevantes que se usaron eran, bueno, ya les conté, la dicotomía animal-planta, después también se usó mucho la dicotomía unicelular y multicelular, y después otra que se usó mucho son los modos de nutrición, cómo se alimentaban esos organismos. Les menciono algunos para que tengan presentes. Primigenium ya les había mencionado. Después, por ejemplo, Haeckel definió a los protistas bajo el criterio de organismos sin reproducción sexual. Entonces este grupo incluía, bueno, a las bacterias, a hongos, que en ese momento los hongos no se les conocía la reproducción sexual, entonces estaban adentro del reino protistas. Después, este señor Herbert Copeland, en 1859, clasificó de otra manera al reino protista, porque tuvo un adelanto tecnológico que fue muy importante para los descubrimientos que él hizo, es que se inventó el microscopio electrónico, que permitió ver mucho mejor el contenido celular de estos organismos, ¿sí?
Entonces él que tuvo una apreciación distinta, tuvo herramientas distintas gracias a ese avance tecnológico, y pudo ver que las bacterias no tenían núcleo, ¿sí? Entonces le pareció que la ausencia de núcleo era un criterio para separar a los procariotas en el reino Monera. Y el reino Monera quedó hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, como el reino Monera, que antes estaba en protistas, quedó afuera, definió a los protistas como organismos nucleados sin las características típicas de plantas y animales, ¿sí? O sea, una definición por la negativa, son los que no tienen características típicas de plantas y animales. La dicotomía unicelular-pluricelular a él no le parecía válida, porque había organismos pluricelulares que descendían de organismos unicelulares. Y bueno, una cosa importante de esta definición, como les mencioné recién, es que es una definición por exclusión, ¿sí? Eso también es algo que se repitió muchas veces en el reino protistas, la definición por exclusión. O sea, son todos los organismos que no cumplen tales características, ¿sí? Después, otro hito en el reino protistas fue este señor Whittaker, que utilizó un criterio ecológico, ¿sí? Porque él era ecólogo, para clasificar los reinos, y este criterio era los modos de nutrición, ¿sí? Cómo se alimentaban los organismos. Y él separó a los organismos en función de si se alimentaban por absorción, por ingestión o por autotrofía. Y así lo primero que hizo fue sacar a los hongos del reino protistas, ¿sí? Que se alimentan por absorción, diferente al resto de los protistas. Y por otro lado también él le dio importancia a al criterio de unicelularidad o multicelularidad, y de esta manera termina definiendo al reino protista como eucariotas unicelulares, ¿sí? En este momento el reino protista solamente contenía organismos unicelulares. El reino fungi tenía a eucariotas multicelulares, absorbivos e ingestivos. Bueno, y los otros más o menos que ya estaban bastante formados a esa altura. Bien, siguiente persona importantísima en la definición del reino protistas es Lynn Margulis. Lynn Margulis, una científica muy importante de Estados Unidos, que creo que Gabriela se las debe haber mencionado en algún momento. ¿Se las mencionó? ¿La recuerdan? ¿Se las mencionó? No, no que yo recuerde. ¿No se las mencionó? Ah, A mí me suena igual. bueno. Tal vez la Yo mencionó, no recuerdo- me hizo mucho énfasis. ¿Cómo? Como que tal vez no hizo mucho énfasis, sino que la nombró por arriba, tal vez. Pero me suena que escuché el nombre. Sí, puede ser. Bueno, les cuento un poco de esta mujer. Al poco tiempo de que Whittaker hizo su división de reinos, sacando a los hongos, Lynn Margulis propuso que en protista, el reino protista, debían estar las algas verdes también, que no las consideró plantas, sin importar que fueran unicelulares o pluricelulares. Y este cambio que ella propuso, lo hizo a la luz de una teoría que ella planteó, que ella formuló, que es la teoría de la endosimbiosis. ¿Les suena la teoría de la endosimbiosis? Sí, sí. Algo así. No, mira. ¿No les suena? Bueno, se las voy a contar la teoría muy brevemente. Yo les puedo hablar 5 horas de Lynn Margulis, no lo vamos a hacer porque tenemos una clase acotada, pero no sé si alguna vez se habían preguntado cómo surge evolutivamente una célula eucariota, ¿sí? Una célula que tenga organelas adentro. Pensamos que las bacterias son los organismos, son los primeros organismos que surgen, eran todos procariotas, ¿sí? No tenían núcleo, no tenían organelas. ¿Cómo surge que un organismo tenga organelas? Por las bacterias por las células eucariotas. ¿Cómo surge una célula eucariota? Por fagocitosis. Va primero el ADN y después por fagocitosis
una bacteria que básicamente se comió otra. Exactamente, exactamente. Eso es la teoría endosimbiótica, ¿sí? La teoría endosimbiótica, brevemente, que plantea Lynn Margulis, teniendo evidencia por un lado genética y por otro lado de ultraestructura, ¿no? Ultraestructura se le llama a la estructura celular, a poder diferenciar muy bien la estructura dentro de la célula y dentro de las organelas, ¿sí? Con esta evidencia, gracias a la tecnología nueva que ella tenía, Lynn Margulis descubre que las mitocondrias y los cloroplastos eucariotas tenían genomas bacterianos independientes y concluye que habían sido incorporados por otras células y tomados como organelas. O sea, en otras palabras, una célula se había literalmente comido a otra, pero en vez de digerirla, la había conservado como huésped, y con el paso del tiempo esta relación simbiótica se volvió permanente. Hubo intercambio de información genética que permitió que las células y su organela se dupliquen sincrónicamente al mismo tiempo, y de esta forma se establece esa simbiosis como una endosimbiosis, y este organismo que primero iba a ser alimento, termina siendo una organela. De esta forma, plantea Lynn que se dio un gran salto evolutivo, ¿sí? Para los seres vivos, porque el hecho de que exista esta simbiosis es el surgimiento de la célula eucariota, que permite una radiación evolutiva gigante, ¿sí? Da muchas más posibilidades a muchas formas diversas de formarse organismos estables, más grandes, más complejos, ¿sí? Por lo tanto, esta teoría endosimbiótica fue muy importante y surge también, no como en contraposición de la teoría de Darwin, sino como otro mecanismo de evolución que no tiene tanto que ver con la competencia, ¿sí? Sino que tiene que ver justamente con no quiero decir cooperación porque no es que dijeron, che, vamos a asociarnos, así hacemos una célula eucariota, pero sí que es un mecanismo diferente al que plantea Darwin y que tiene que ver con la simbiosis, ¿sí? Así que bueno, las plantas y los animales mismos fueron considerados por Lynn Margulis, como evidencia de que la naturaleza es polifilética. Porque aparte piensen eso, ¿no? Los organismos ya no derivan de un solo ancestro. Todos los organismos eucariotas no derivan de un solo ancestro, sino de todos los que se combinaron para formar uno nuevo. Por ejemplo, en una planta que tiene cloroplastos y tiene mitocondrias, no tenés un solo ancestro de este organismo. Hay por lo menos 3 ancestros para formarlo. O sea que habla de la naturaleza polifilética de los organismos. Esto fue revolucionario en su momento. Por lo general, los evolucionistas, la gente que trabajaba en evolución en esa época, eran especialistas en animales y en plantas, entonces al principio no se le dio mucha bola a esto que estaba planteando Margulis, que ella era microbióloga, porque la microbiología nunca se metía mucho en temas de evolución. Entonces medio que dijeron, no, lo que estás planteando es cualquiera, y después cada vez se fue generando más y más evidencia científica que apoyaba su teoría, y se terminó aceptando, y bueno, fue recontra premiada, y esta teoría está completamente apoyada por la comunidad científica, ¿sí? Así que bueno, volviendo al tema de los protistas, ella trabajó mucho en los protistas, y aceptó los 5 reinos que había planteado Whittaker, sacando a los hongos dentro de protistas, pero su reino protista contenía a todas las algas, ¿sí? A diferencia de los reinos anteriores. Las algas que contenía eran las algas verdes, las algas pardas y las algas rojas. Tenía dentro a los unicelulares y a los multicelulares, no le importaba mucho esa diferenciación. Y su árbol, el árbol filogenético que ella planteaba se veía más o menos así, miren. Esto. Fíjense qué distinto que es este árbol de los árboles que veíamos viendo, ¿no?
Ella es Lynn Margulis, toda divina, con su bicicleta, yendo ella trabajaba en la Universidad de Massachusetts. Bueno, fíjense todas las cosas raras que tiene este árbol que plantea Lynn Margulis. Por un lado, tiene un ancestro misterioso, ¿no? Que es procariota. Voy a correr esto. Después empiezan, ¿no?, a ramificarse. Aparecen las eubacterias, ¿sí?, las bacterias como las conocemos. Y llegan hasta el presente. Ya acá estamos teniendo una línea de tiempo a donde en el presente podemos ver bacterias. Después tenemos un montón de ramas, fíjense, que en vez de todas las ramas ramificarse, se anastomosan, se unen unas ramas con otras. Fíjense, acá estos procariotas le pasan la mitocondria a los undulipodias, a partir de acá los organismos tienen mitocondrias, las eubacterias, después hay otra endosimbiosis que le pasan los plástidos, ¿sí? Este es otro cruce de organismos, y este avance permite formar a las plantas, ¿sí? Fíjense también otra cosa importante, y es que los protistas o los protoctistas llegan también a la línea del presente y tienen un montón de ramificaciones. El ancho de las ramas representa también la diversidad que hay dentro de esa rama filogenética. Entonces, bueno, las plantas y los animales están bastante engrosados. Entonces, bueno, en conclusión, las cosas importantes y revolucionarias, digamos, de este árbol es, por un lado, que los organismos dentro del reino protistas, se ve acá, tenían más en común entre sí que con otros reinos, por un lado, ¿no? Y se vio evidencia de que algunos linajes independientes condujeron a las plantas, dentro de los protistas, otros condujeron a animales, otros condujeron a hongos, y otros no condujeron a nada. O sea, acá queda muy claro que el reino protistas es un grupo de individuos en sí mismo, y que no son los precursores de nada. Digamos, son organismos en su propio derecho, por decirlo de alguna manera, y no eran un camino hacia otros organismos como en el primer árbol que les mostré, ¿sí? Bueno, como les decía, esto fue muy revolucionario, las ramas que se anastomosan también fue muy revolucionario. Y después pasamos a otro grupo de científicos con otros avances tecnológicos. Bueno, esto era para mostrarles de vuelta que la diferencia con lo que es este diagrama de reinos, ¿no? Que no me gusta nada, quiero que lo sepan. Llegan, empiezan los años 70, 80, 90, y empieza a haber un boom de secuenciamiento del ADN, ¿sí? Y dentro de ese boom, que afectó a un montón de cosas, estuvo, bueno, en su momento se empezó a secuenciar alocadamente todo organismo que se pudiera, después surgió el proyecto Genoma Humano, como sabrán. En esta época se empezó a secuenciar la subunidad 16S del ARN ribosomal para encontrar parentescos entre los organismos, y esto ocurrió a finales de los años 70, y se empezó a clasificar según este parentesco que daban esas secuencias, ¿sí? Y se empezó a dar cada vez menos importancia a las características morfológicas y bioquímicas, que eran las que se usaban anteriormente, ¿sí? Representantes de estos son, bueno, Carl West y Cavalier-Smith. Carl West fue pionero de estas técnicas y definió el sistema de los 3 dominios, dejando de darle importancia evolutiva a la teoría endosimbiótica. ¿Sí? A él lo que más le importaba era, no sé, meter a todos los organismos en una licuadora, secuenciar y armar estos árboles filogenéticos, ¿sí? En los cuales terminó armando estos 3 dominios, ¿sí? El dominio bacteria, arquea y eucariota.
Después Cavalier Smith, que fue un protistólogo bastante importante, además de un filogenetista, propuso un sistema de clasificación con 6 reinos, que busca enfatizar la monofilia. Él estaba muy empecinado en que todos los reinos sean monofiléticos, cosa que sería como una agrupación más natural, ¿sí? Y él entonces decide eliminar al reino protistas y lo disuelve en los reinos protozoa, acá, y protista, y cromistas, ¿sí? Lo disuelve en estos 2 reinos. Y a lo largo de sus 5 reinos eucariotas presenta una mirada evolutiva que es menos polifilética. De esta manera, la organización de estos reinos era menos polifilética. Pero bueno, como les había dicho antes, lo que planteó Lynn Margulis es que la vida no es polifilética. Si estamos pensando que existen endosimbiosis, el hecho de que todo tenga que ser monofilético, no es muy realista la búsqueda de que todo sea monofilético. En fin. Y hoy hemos ido visto cómo van cambiando los reinos y cómo fue cambiando el reino protistas. Y hoy, ¿cuál es la verdad de todas las verdades verdaderas sobre el reino protistas? Bueno, hoy sabemos que el reino protistas nos es funcional, ¿sí? O sea, surge para poder agrupar un montón de organismos que no sabemos muy bien cómo clasificar, entonces que exista el reino protistas nos es funcional, pero no representa una agrupación monofilética. Sin embargo, puede afirmarse que dentro de protistas hay algunos grupos de organismos que están emparentados más cercanamente. Esto significa que habría varios grupos que tendrían un origen común y un alto grado de cercanía filogenética dentro del reino protistas. Pero entre esos grupos no estarían emparentados entre sí. Incluso hay muchos trabajos últimamente que están planteando que debería haber 9 reinos para que realmente los reinos sean monofiléticos. O sea, imagínense, esta materia, si tenemos que dar 9 reinos, tiene que durar hasta 3 años, tiene que ser. Pero bueno, no lo vamos a hacer. En síntesis, el reino protistas, más que un reino, es una bolsa de gatos, y cada año se descubren nuevas relaciones y diferencias entre algunos de sus miembros, ¿sí? Una bolsa de gatos en el sentido de que, justamente lo que veníamos diciendo, los organismos que no se pueden clasificar como animales, ni como hongos, ni como plantas, ni como bacterias, se mete adentro del reino protistas sin importar tanto qué relación filogenética hay entre los propios organismos del reino protistas. ¿Está bien? Entonces, los organismos del reino protistas son un poco incómodos, ¿no?, para ubicar en categorías, y tal vez por eso no son muy tenidos en cuenta en las escuelas, porque son muy difíciles de explicar. Pero bueno, una cosa es importante mencionar, que es que el hecho de que un organismo sea simple o pequeño no lo hace primitivo, ¿sí? Un organismo simple, que está bien adaptado a su medio ambiente, puede considerarse tan evolucionado como otro más complejo, siempre y cuando ambos puedan sobrevivir y reproducirse exitosamente en el ambiente que habitan, ¿no? Y a pesar de su tamaño y la dificultad de su clasificación, los protistas son muy importantes, tanto para el resto de los seres vivos como para la humanidad, como después vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno, y a pesar de que sean esta agrupación medio aleatoria o medio incómoda, no dejan de ser organismos recopados y muy diversos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿O alguien quiere decir algo? Veo que el chat estuvo activo. Estaban retando a alguien para...
¿Cómo? Alguien preguntó por los poríferos. Ah, veo. Bueno, los poríferos hoy son animales. Las esponjas hoy son animales. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Esta introducción al reino. Sí. Como antes, hace mucho tiempo había 2 reinos solamente. ¿Qué Sí. pensarían de la animal? Porque pensarían, son plantas porque son verdes, pero se mueven y son animales. No sé, tendrían como una discusión ahí. ¿Los protistas? No. Yo pienso como pensarían los científicos de antes, viste, que pensaban o planta o animal, no había otra cosa. Claro. Y una carnívora era como un dilema, se mueve, animal, pero es verde, es planta. Claro, tal cual. Bueno, tuvieron que empezar a ampliar sus definiciones porque había organismos que no respondían a esas clasificaciones. Entonces tuvieron que ampliar su forma de clasificar. Y bueno, y ni hablar cuando empieza a haber avances tecnológicos, ¿no? que permiten ver cada vez más la complejidad que tienen estos organismos. Así es como hoy tenemos no sé qué cantidad de familias, géneros y especies. ¿Sí? Profe, tiene una pregunta en el chat. Queda una pregunta en el chat, a ver. Una duda existencial. ¿Es posible que un microorganismo deje su estado de depredador, digamos, por endosimbiosis? No entiendo bien la pregunta. Que deje de ser, digamos, heterótrofo. ¿Eso es la pregunta? Martiniano. Que un organismo deje de ser heterótrofo, que pase a ser fotosintético, puede ser. Así surgen las algas. Y así surge el reino plantas. Si vos te estás preguntando si hoy puede llegar a suceder eso, que un organismo heterótrofo comience a ser fotosintético, te voy a decir que podría pasar cualquier cosa. De hecho, hay muchos organismos que hoy tienen una simbiosis que no es obligatoria, pero es muy estrecha, que son, por ejemplo, los corales con algas. ¿Sí? Los corales tienen algas endosimbiontes que fotosintetizan y les pasan fotosintetatos al coral, y esa relación entre el alga y el coral no es, digamos, no es obligada, no se reproducen al mismo tiempo, sino que cada vez que surge un nuevo organismo tiene que haber una colonización, pero si el alga se abandona al coral, el coral se muere, ¿sí? No sé si escucharon hablar del blanqueamiento de los corales. Bueno, eso es un ejemplo de cuán necesaria es esa simbiosis para estos organismos, para los corales que son heterótrofos. O sea que, bueno, quién sabe si en un tiempo no podría llegar a suceder que haya intercambio genético entre esos organismos y se reproduzcan juntos. Pero eso puede suceder o puede no suceder. Vieron que la evolución tiene que ver mucho con la contingencia, con el azar. ¿Te contesté, Martiniano? ¿O vos querés saber si vos podés volverte fotosintético gracias a la biotecnología? Todos lo intentamos, todos nos lo preguntamos, pero todavía no lo inventó nadie. Esperemos que en China estén ya haciendo pruebas de ponernos cloroplastos. Bueno, en fin. Vamos a pasar un poco ahora a hablar de las generalidades del reino protistas, y después vamos a entrar en nuestra clasificación del reino protistas. La clase dura hasta las 3, ¿verdad?
Hoy voy a empezar a hablarles un poco de la clasificación del reino protistas y terminamos mañana porque son un montón de grupos, no los quería abrumar dándoles todo hoy. Vamos a empezar con algunos hoy y con otros mañana. ¿Dale? Bueno, en síntesis, tenemos que, a pesar de que no tenemos sinapomorfías para definir al reino protistas, porque los seguimos definiendo por exclusión, por todas las cosas que no tienen, podemos sí hablar de generalidades del reino protistas, ¿ok? Podemos decir que son organismos eucariotas, siempre son eucariotas, esto grábenselo, por favor, los voy a preguntar en el parcialito. Son organismos eucariotas que no pertenecen al reino animal, vegetal, ni son hongos, ¿sí? Esta famosa definición por exclusión. Por otro lado, hay una enorme diversidad entre ellos. Muchos son unicelulares, pero también hay multicelulares, y también hay plasmodios cenocíticos. Ya vamos a ver qué quiere decir eso. Pueden ser microscópicos o pueden ser de gran tamaño, hasta 30 metros de longitud. Presentan una enorme diversidad morfológica y estructural. Siempre también se dice que cada célula es un organismo independiente. Y bueno, y que Profe, existe... ¿a qué se refiere con eso? ¿Con qué? ¿Con Porque organismo cada célula, independiente? sí. Se refiere a que no hay tejidos diferenciados en Que los cumplen una organismos función del reino. específica en conjunto, sería. ¿Cómo? O sea, que las células no alcanzan a formar tejidos que cumplen una función en conjunto. Exacto. Hay tejidos incipientes, ¿sí? Pero no hay una diferenciación irreversible celular. Excepto... Porque cada célula vive por su cuenta y... No, muchas veces se asocian las células, ¿sí? Pero esas asociaciones no llegan a cada célula a tener que cumplir un rol distinto, ¿sí? Pueden estar agrupados, pueden tener intercambios, ¿sí? Ya vamos a ir viendo la diversidad. Puede haber intercambios, pueden estar agrupados, pero no hay diferenciación para formar, por ejemplo, distintos tejidos o distintas estructuras adentro del organismo, ¿sí? O sea que cada célula, si bien se agrupan, podría sobrevivir de forma independiente tranquilamente, todas las células. Bueno, a veces no, porque una colonia tiene un valor adaptativo importante. Tal vez si la cultivás en ambientes muy específicos, sí podría sobrevivir. Pero sobre todo lo importante de eso es que no pierde funciones. Ninguna célula pierde sus funciones celulares. Piensen un ejemplo extremo. Un glóbulo rojo pierde su núcleo cuando se está formando, ¿sí? Ese es el extremo de diferenciación celular que puede haber. Es una célula que va a cumplir la función de transportar oxígeno, el hecho de que tenga un núcleo molesta, pierde el núcleo evolutivamente. Eso nunca podría pasar en el reino protistas. ¿Está bien? Entonces, si bien son organismos independientes cada célula, no pueden estar una sin la otra, en la mayoría de los casos, digamos. Dependen, no son tan independientes, ¿sí? No, Las células. Es verdad, podrían resultar favorecidas en estar agrupadas, ¿sí? ¿Me crees? Ahora vamos a ir viendo ejemplos y va a quedar más claro. Candela.
Bueno, entonces, sigamos. Hay muchas Disculpe, particularidades. profe, Sí, Martín. perdón. Yo en 5 minutos tengo que dejar la clase. ¿Después lo Bueno. subís a la página? La subo a la página. Dale, Perfecto, gracias. de nada. Bueno, particularidades. Algunos organismos son parásitos, la mayoría son de vida libre, muchos tienen movilidad propia por flagelos, por cilias, por pseudopodios, pero otros son inmóviles. Muchas veces forman esporas de resistencia o quistes, y tienen formas de nutrición variada. Hay organismos que se alimentan por absorción, otros por ingestión, los heterótrofos, otros hacen fotosíntesis, o sea que son autótrofos, y hay incluso algunos que son mixótrofos, o sea que pueden tener las dos formas de nutrición, tanto autótrofa como heterótrofa. A menudo almacenan sustancias de reserva, en algunas especies se encuentran cuerpos pigmentados, además de los cloroplastos, ¿sí? Tienen otros plástidos. Muchos protistas en el córtex pueden presentar cuerpos extrusibles, ¿sí? Que se llaman extrusomas, como por ejemplo tricocistos, aptocistos, toxicistos y mucocistos, ¿sí? El córtex es el área donde, alrededor de la membrana plasmática. Todos estos extrusomas quiere decir que son dispositivos que se expulsan del cuerpo, que pueden servir, por ejemplo, para liberar sustancias urticantes, para defenderse o para atacar a otro organismo. ¿Sí? Pueden ser mucocistos para generar películas mucosas que les pueden servir para moverse o para defenderse de ambientes medio tóxicos. También pueden tener escamas, tentáculos, ventosas, ganchos, espinas, pelos u otros dispositivos de anclaje, ¿sí? Para agarrarse a un sustrato, y una variedad de ornamentos. Muchas especies tienen una envoltura externa, que es una capa superficial de glicopolisacáridos, ¿sí? Que es como una especie de moco. Los tallos, lóricas o valvas también son características externas comunes que ahora vamos a ir viendo en los ejemplos. ¿Sí? Todas estas son particularidades que pueden surgir en distintos organismos del reino, pero que no están en todos los organismos. ¿Ok? Bueno, y otra cuestión es que ya vimos toda la historia de la clasificación de los protistas, y como sabemos que las clasificaciones son herramientas que nos permiten a nosotros entender mejor a los seres vivos, nosotros vamos a elegir una clasificación que no es filogenética, porque nos parece que es la mejor forma de tener una primera aproximación a este reino, y va a ser a partir de los modos de nutrición, ¿ok? Los modos de nutrición que tenemos tienen que ver con, bueno, si los organismos son fotosintéticos o son heterótrofos, y también vamos a tener en cuenta un poco cuando los organismos son unicelulares o son multicelulares. Y de esa manera, nuestra clasificación queda agrupada en estos 4 grandes grupos, ¿sí? Profe, Sí. lo importante es aprenderse los 4 grupos, o hay que aprenderse las divisiones de cada uno también. Vamos a ir viendo divisiones y filums, y sí, está bueno sabérselos y saber ejemplos de ellos, sí. Ok. Bueno, más allá de eso, vamos a tener estos 4 grupos, y fíjense ya que hay algo curioso adentro de estos grupos. Fíjense que adentro de estos grupos, algunos se llaman división, no sé, división rodofita, división eulenofita, y hay otros que se llaman filum. Filum mastigófora, filum sarcodina. ¿Se les ocurre por qué puede ser esto? Chan, chan. Profe, ¿será porque han salido de otros? Exactamente. Como dice Blanca, los botánicos, para hacer sus clasificaciones taxonómicas,
usan la categoría división para una determinada jerarquía, y los zoólogos, para la misma jerarquía, en vez de usar división, usan filum, ¿sí? Esto supongo que lo vieron en la clase de clasificación. Y estos organismos, entonces, que tienen la categoría de división, son organismos, son grupos que antes pertenecían al reino planta. Y los que tienen filum son organismos que antes pertenecían al reino de los animales. Y estas categorías taxonómicas quedaron de esa manera, a pesar de que todos estos organismos ahora forman parte del reino Protistas, ¿sí? Así que bueno, eso también les puede dar una pista de que si están hablando de división, están hablando de un organismo fotosintético, ¿sí? Muchas veces. Bueno, entonces, esta forma de aproximarnos a estos organismos no es filogenética, como les dije antes. Hoy en día sigue en discusión la clasificación de los organismos, es algo que todo el tiempo se está actualizando. Y cuando cursen la materia de biología de protistas, vamos a entrar más en detalle en la clasificación a nivel filogenético, pero para esta materia nos parece suficiente con esta forma de agrupar según los modos de nutrición, ¿sí? Bien, hablemos un poco, un repasito muy por arriba de lo que son los modos de nutrición, ¿sí? ¿Qué podemos decir del modo de nutrición autótrofo? ¿Alguien se anima a tirarme una definición de autotrofía? Producen su propio alimento. ¿Son todos los organismos fotosintéticos? Bien. Son los organismos fotosintéticos que producen su propio alimento ¿a partir de qué? De materia orgánica. No, de materia orgánica, ellos producen materia orgánica, ¿sí? Los autótrofos producen la materia orgánica del mundo. A partir de la energía solar y el agua. Bien. Vamos bien, vamos bien. Gracias a los cloroplastos, que son obtenidos mediante la raíz, o sea, los minerales del agua y la luz solar. No escuché la primera palabra, ¿los cloroplastos dijiste? Claro, que llevan a cabo la fotosíntesis gracias a los cloroplastos, sí, que tienen nutrientes y todo esto es absorbido por las raíces. Perfecto. O sea, lo que acabamos de decir es que a Y partir... el dióxido de carbono. Exacto. A partir de materia inorgánica, ¿sí? Que es el dióxido de carbono, las sales minerales, que son los nutrientes, ¿sí? El fósforo, el nitrógeno, el magnesio, todos los nutrientes, macronutrientes y micronutrientes que obtienen, por ejemplo, del suelo o del agua, a partir de toda esta materia inorgánica, forman materia orgánica mediante todo el proceso de fotosíntesis, mediado por la luz, ¿sí? Que es la fuente de energía que empuja la fotosíntesis, que genera la fotosíntesis. A partir de toda esta materia inorgánica se forma materia orgánica y energía, ¿sí? Que puede utilizar el organismo, liberando productos de desecho, como el oxígeno, ¿sí? Y con esta materia inorgánica forma sus propias estructuras, la estructura celular que le permite el crecimiento, la reparación, ¿sí? Forma las proteínas, los hidratos de carbono, las paredes de la planta, forma la materia orgánica que forma la planta, que, bueno, luego esa planta puede ser consumida por un organismo heterótrofo que justamente no puede formar materia orgánica a partir de materia inorgánica, sino que tiene que consumir materia orgánica, ¿sí? Para vivir. Esta es una forma de
los consumidores son este tipo de heterótrofos. Pero si hablamos de forma más general de lo que es un organismo heterótrofo, el organismo heterótrofo consume biomoléculas orgánicas, ¿sí?, de distintas formas, y de esa manera obtiene su materia orgánica y su energía. Y genera productos de desecho, como el dióxido de carbono, el agua, etc. Mediante la respiración genera estos productos de desecho. Ojo, las plantas también respiran, ¿no? Por eso también tienen productos de desecho. Los organismos autótrofos también respiran. Pero bueno, además hacen la fotosíntesis. ¿Se entendió esto? Esto es un repaso porque ya lo deben haber visto 30.000 veces. Pero bueno, es importante. Tengo una pregunta. Sí. Ahí en los autótrofos, el oxígeno entra en el catabolismo y como producto de desecho tenés el dióxido de carbono. Sí, justamente. Sí. ¿No sería el oxígeno el producto de desecho de los autótrofos que por eso generan oxígeno? Sí, efectivamente, es las dos cosas en realidad. Porque un producto de desecho de la fotosíntesis es el oxígeno. Pero como decía, las plantas también respiran, entonces también consumen oxígeno. ¿Está bien? Sí, está bien, pasa que está confuso. Sí, fíjate que acá hay dos palabras que tal vez no mencionamos tan seguido, que son anabolismo y catabolismo, ¿sí? Anabolismo son todos los procesos que tienen que ver con la creación y la formación de estructuras. En todo este proceso es la formación de la materia a partir de la fotosíntesis. En cambio, el catabolismo es cuando se rompen reacciones de ruptura que liberan energía, que le permiten a la planta o al organismo fotosintético obtener energía, y a partir de acá se generan estos productos de desecho. Como el oxígeno es, por un lado, un producto de desecho de la parte anabólica, pero también es un producto que consume la parte catabólica, bueno, está puesto solamente como algo necesario en el consumo. Pero sí es verdad que se libera también oxígeno. O sea, las plantas producen mucho más oxígeno del que liberan. ¿Ok? Está bien, está bien. Lo que pasa es que tanto en autótrofos como en heterótrofos pusieron exactamente los mismos productos de desecho. Y yo creo que esa es una diferencia fundamental entre unos y otros. Sí, sí. Si pensamos como humanos, sí, es re importante. Porque requeremos el oxígeno que producen las plantas. Pero bueno, sí, es verdad. Le faltaría una flechita acá saliendo oxígeno. Tenés razón. Pero también es importante saber que esta parte es equivalente a esta parte, ¿sí? Porque todos los organismos respiran, hacen respiración celular, ¿no? Me refiero claramente a respiración celular. ¿Ok? Ok. Bien. Bueno, repasito de modos de nutrición, listo. Repasito de estructuras celulares eucariotas, ¿sí? Acá tenemos una especie de corte tridimensional de una célula estándar eucariota, y tenemos, bueno, un núcleo con su nucleolo, con su membrana nuclear. ¿Qué más tenemos? Tenemos un montón de organelas, tenemos el aparato de Golgi, ¿sí? No voy a entrar en detalle de cada una de estas estructuras porque si no, no voy a hacer a tiempo a dar las cosas que quería dar en esta clase, ¿sí? Pero bueno, quería repasar que existen todas estas estructuras en una célula eucariota, que hay vacuolas, que hay mitocondrias, que hay centríolos, lisosomas, y hay también muchas modificaciones, hay muchos otros plástidos, ¿sí? Plástidos son, por ejemplo, los cloroplastos son un tipo de plástido, muchas estructuras específicas dentro del reino protistas que vamos a ir viendo, que solo surgen en algunos grupos, y que probablemente son productos de otras endosimbiosis, o de
divergencias evolutivas que llevan a que algunas organelas se transformen en otras, ¿sí? Y también vamos a ver muchas cosas alrededor del córtex, ¿sí? Que les dije que es el área alrededor de la membrana plasmática, que pueden ser, por ejemplo, formas de locomoción, como cilias, como flagelos, como pseudopodios, o también pueden ser estructuras que cubren a la célula, como frústulos, ¿sí? Y vamos a ver varias más. Bien, este era otro repasito de estructuras celulares eucariotas. Y ahora viene un repasito de los ciclos de vida, que bueno, ya estuvimos viendo la semana pasada en plantas, pero vamos a hacer un mini repasito de vuelta. Un ciclo de vida, desde un punto de vista biológico, es un periodo que incluyen todas las diferentes fases que, mediante la reproducción, ya sea reproducción asexual o sexual, generan organismos idénticos a partir de otros. No sé si queda claro esto. Lo digo de otra manera. Por un lado tenemos ciclos de vida que tienen fases, ¿no? Tienen fases diploides o tienen fases haploides. Fase es sinónimo de generación. Hemos visto en plantas que hay generaciones gametofíticas, generaciones esporofíticas, ¿sí? Entonces, un ciclo de vida es monofásico, o sea, tiene solo una fase, que puede ser haploide o diploide, cuando solamente hay un individuo o generación dominante que es haploide o diploide. Por ejemplo, nosotros somos diploides porque la fase dominante en el ciclo es el organismo diploide multicelular. Y solamente vamos a encontrar la fase haploide reducida a las gametas, que son las únicas que son haploides. En el ciclo opuesto, en el ciclo haploide, vamos a encontrar organismos haploides, multicelulares o no, que forman gametas, y la unión de esas gametas forma al cigoto diploide, que es el único momento en el cual el ciclo de vida es diploide. Después hay una meiosis y vuelve a formarse un organismo haploide. Y después están los ciclos haplodiploides, donde hay una fase haploide y una fase diploide. ¿Sí? Tenemos la formación de cigotos a partir de gametas y también tenemos la formación de esporas a partir de meiosis. Así tenemos individuo adulto, digamos, haploide, e individuo adulto diploide. Estos tres tipos genéricos de ciclos de vida los vamos a encontrar adentro de protistas, ¿sí? Hay representantes de cada uno de estos ciclos de vida adentro del reino protista. Bueno, voy a empezar hablándoles de este grupo. ¿Qué hora es? Les voy a hablar primero de este grupo de heterótrofos unicelulares, ¿sí? Por una cuestión de tiempo, empiezo por el medio, y vamos a dejar para mañana los otros grupos, ¿ok? O sea, empezamos primero por tres grupos de filum, heterótrofos unicelulares, que son el filum mastigófora, el filum sarcodina y el filum ciliófora. Como dijimos, estos organismos son todos heterótrofos, o sea que tienen que consumir. Profe, Sí. las características que vas a nombrar ahora son de los tres grupos, sería. Sí. En común, bien. En común. Tienen que consumir de alguna manera materia orgánica para poder generar crecer, reproducirse y generar energía, ¿sí? Eso es que sean heterótrofos. Y dije que eran unicelulares, entonces, ¿qué formas de comer pueden tener organismos unicelulares? Todas estas formas de endocitosis, ¿sí? Es la forma de comer que tienen las células. Puede ser, por un lado, fagocitosis, en la cual el organismo captura por pseudopodios
a una partícula grande, ¿sí? Puede ser, en este caso parece una bacteria, por ejemplo, ¿no? Esto es para pequeños organismos, lo rodea con los pseudopodios, que son parte de la membrana plasmática, lo rodean y se invagina esta vesícula formando esta vacuola alimenticia o endosoma, ¿sí? Esto sería una fagocitosis típica. Después puede haber pinocitosis, ¿sí? La pinocitosis, en realidad, la diferencia clave es que el tipo de contenido que se está ingiriendo es un fluido extracelular y son solutos, ¿sí? Son solutos que ingresan al cuerpo también mediante la invaginación de la membrana plasmática, y se forman estas vesículas con el contenido que luego puede ser digerido. Después también hay endocitosis mediada por receptores, que ya es más específica, ¿sí? Hay receptores en la membrana que solamente se unen a ciertas sustancias que están en el ambiente, a esas moléculas necesarias, se forma la invaginación y se forma esta vesícula, ¿sí? Hay otro esquema de fagocitosis, que una fagocitosis tiene que ver con, ¿no?, con el tamaño del organismo que se está ingiriendo. Y muchas veces esa fagocitosis también está mediada por receptores, ¿sí? Y luego, ¿qué ocurre? ¿Cómo se digiere esto? Esta vesícula alimentaria, esta vacuola alimentaria. La vacuola, que tiene muchos sinónimos vacuola, ¿no? Fagosoma, porque es una vacuola de resultado de una fagocitosis, también se le puede decir endosoma, porque es interna al cuerpo, etc. Este fagosoma o esta vacuola alimentaria se fusiona con un lisosoma, que básicamente tiene enzimas que producen la lisis, ¿no? Por eso lisosoma, producen la lisis de por ejemplo, esta bacteria, generan productos de menor tamaño, y estos productos pueden incorporarse así al organismo, y los desechos son luego exocitados. ¿Está bien? Básicamente esta es la forma de digestión que tiene un organismo unicelular. Lisis sería como desarmarlo, romper. Okay. Lisis es romper. Por eso el lisosoma lo que lleva es enzimas que rompen la materia orgánica en partes más pequeñas que son absorbibles por el organismo, ¿sí? Esta fusión es lo que nunca ocurrió en la endosimbiosis, ¿sí? Nunca se rompió en la endosimbiosis de Lynn-Margulis. Nunca se fusionó el lisosoma con el fagosoma y quedó ahí guardadita la organela, se formó luego la organela. Pero bueno. Dicho esto, esta es la forma en la que se alimentan los organismos heterótrofos unicelulares. Y ahora sí vamos a hablar específicamente de cada uno de los filum, ¿ok? Por un lado tenemos el primer filum, que es el filum Mastigófora. Es un filum de todos organismos unicelulares, como les mencioné. Y este grupo tiene uno, dos o varios flagelos, siempre presentes, no tienen pigmentos, son heterótrofos, no tienen pared externa, no tienen ningún tipo de protección extra que la membrana plasmática, y pueden ser de vida libre o pueden ser parásitos. Acá les puse dos organismos muy, muy relevantes para los seres humanos dentro del filum Mastigófora, que son las giardias y los tripanosomas, ¿sí? Giardia, que está acá abajo, es una foto de microscopía electrónica de barrido. Giardia es un parásito que puede generar algunas enfermedades que se transmiten al humano, como la giardiasis. Puede ser contagiada por tomar agua contaminada y también por comer verduras mal lavadas. Giardia tiene estas dos ventosas, ¿sí?, y un axostilo por dentro, que intervienen en la fijación del organismo a las cavidades del cuerpo. Hay otras especies de Giardia que no son parásitas
y que son simbiontes de la termita, de las termitas, que le permiten a la termita descomponer celulosa, ¿sí? Que es lo que le permite alimentarse de árboles. Bueno, y después, tal vez el representante más conocido en nuestro país de este filum es Trypanosoma cruzi, ¿sí? Que tiene acá, podemos ver que tiene un solo flagelo, y que ese flagelo está pegado al cuerpo del organismo, como una membrana ondulante. También tiene una sola mitocondria, y el genoma de la mitocondria se encuentra compactado dentro de la mitocondria, cerca de la base de este flagelo, ¿sí? En esta región. Y a esa zona se la denomina kinetoplasto, por lo tanto, estos organismos muchas veces se los llama kinetoplástidos. Bien. Y el Trypanosoma cruzi es el responsable de la enfermedad de Chagas, también es conocida como tripanosomiasis o mal de Chagas, Chagas-Massa, y es una enfermedad parasitaria causada por este protozoo flagelado, y es una zoonosis que afecta a varios vertebrados salvajes, además de a los seres humanos, donde se transmite al ser humano a través de triatominos como Triatoma infestans, que es una vinchuca. Este sería el organismo Triatoma infestans. No me voy a extender demasiado en explicarles el mal de Chagas, porque sé que lo van a volver a ver en protistas, pero bueno, básicamente acá podemos ver distintos tipos de vinchucas, dependiendo de la región. Las vinchucas suelen vivir en rinconcitos, en espacios medio escondidos y húmedos dentro de viviendas precarias, por lo general, y a la noche pican y se alimentan de sangre, son hematófagas, ¿no? Acá tenemos un ciclo de vida, lo menciono muy rápidamente, ¿sí? La vinchuca al picar y al absorber la sangre, al mismo tiempo deposita heces al lado de la picadura, y las heces contienen a estos protistas, ¿sí? a los tripanosómidos. Entonces, la persona, al ser picada, le genera un ardor, se rasca, y las heces de la vinchuca entran al torrente sanguíneo, y de esa forma nos infectamos con el tripanosoma y podemos adquirir la enfermedad de mal de Chagas. Y el tripanosoma cambia de formas muchas veces dentro de su ciclo de vida. Fíjense que acá es todo estilizado, se le llama epimastigote, pero después mastigote quiere decir látigo, quiere decir... viene del látigo, por lo tanto tiene que ver con el flagelo, ¿sí? En este caso tiene el flagelo al costado, pero después pierde el flagelo y se enquista en el tejido muscular, cardíaco, y en ese momento se le llama amastigote, que querría decir sin el látigo, ¿sí? Sin el flagelo, y forma estos quistes que pueden permanecer mucho tiempo en el organismo, y bueno, por eso se considera que es una enfermedad crónica, ¿sí? Puede tener, bueno, varias formas de ciclo, y bueno, es una enfermedad endémica en nuestro país, que está, por momentos está bastante controlada, y por momentos vuelve a haber brotes, así que es un tema de preocupación, y hay mucha investigación científica en biología molecular, en protistas, en Trypanosoma cruzi. Muchos grupos de trabajo trabajan en esta enfermedad. Acá, bueno, es un esquema de la distribución de los distintos vectores de Trypanosoma cruzi, que son las vinchucas. Hay muchas especies distintas de vinchucas, y están en distintas regiones de Latinoamérica. Bueno, y acá hay una imagen de cómo está este Trypanosoma cruzi en el torrente sanguíneo. El otro filum de organismos heterótrofos unicelulares es el filum Sarcodina, que comprende a las amebas, como este de acá, este es una ameba, a los heliozoos, como este de acá, este es un heliozoo, y a los foraminíferos. Este es un foraminífero.
Este es un grupo polifilético de todos organismos unicelulares. Y la característica que tienen en común es que se mueven gracias a pseudopodios. Pseudopodios, ¿a qué les suena? ¿Alguien le suena? ¿Se arriesga a decir qué quiere decir pseudopodio? Que parece una pata, un pie, pero no es. Exacto. Es un falso pie, digamos. Es algo parecido a un pie, ¿sí? Todos estos organismos tienen pseudopodios. Y hay distintos tipos de pseudopodios. Todos los pseudopodios son básicamente prolongaciones de la membrana plasmática, pero estas prolongaciones pueden tener distintas formas. Por ejemplo, los lobopodios. Los lobopodios son como prolongaciones más globosas de la membrana plasmática. Los filopodios son como alfileres, ¿sí? Estos serían filopodios, están hechos de membrana plasmática. Y también hay reticulopodios que son como redes, ¿sí? Estos, no sé si se ve mucho en la imagen, pero todos estas tiritas acá están conectadas entre sí, arman una especie de red, ¿sí? Estos organismos no tienen pared celular, no tienen pigmentos, algunas veces tienen tecas, ¿sí? Tienen como caparazones, que pueden ser de quitina o calcáreas, y a veces incluso están hechas de basuritas que encuentran en el ambiente. Estos organismos pueden ser de vida libre, o pueden ser marinos, o pueden vivir en suelos, o pueden ser parásitos. ¡Ey! Quería mostrar algunas imágenes para que entiendan mejor. Por ejemplo, ven que esto tiene movimiento adentro. O sea, esto es una prolongación, un filopodio es una prolongación de la membrana plasmática que le permite, en este caso, no tanto moverse, sino capturar alimentos, ¿sí? Todo esto es una especie de trampa para partículas que están en el ambiente, que al entrar en contacto con este exopodio son endocitadas y transportadas a la parte central del cuerpo, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, estos filopodios aumentan la relación superficie-volumen del organismo, y eso aumenta la flotabilidad del organismo. Entonces, para organismos que necesitan estar en la columna de agua, tener estas redes de filopodios o de pseudopodios tiene un valor adaptativo muy importante para tener una mayor flotabilidad. Acá les muestro una ameba avanzando, ¿sí? Con sus lobopodios. Fíjense cómo, bueno, esta ameba se comió de todo, ¿sí? Tiene un montón de vacuolas alimenticias adentro, y las características de este movimiento son que el citoplasma de las amebas puede cambiar de estado gelificado a un estado más líquido. Estos estados se llaman sol y gel. El estado sol es como más soluble, el estado gel es más gelificado. Entonces lo que hace el organismo es ir poniendo parte de su cuerpo, gelificándolo y licuando, poniendo líquido el contenido de la parte de atrás, moviéndolo hacia adelante, y de esa forma va formando los nuevos lobopodios, lo que le permite avanzar. ¿Sí? Profe, ¿puedes repetir un poco ese tema? Porque no me Dale. estoy enterando bien. ¿Cómo va? Este ¿Cómo esquema, va ¿no? saltando los movimientos? Fíjate este esquema de acá al costado. ¿Qué hay? Hay toda una parte del borde del organismo está gelificado, ¿sí? Sí. Este organismo quiere ir para allá, se mueve en esa dirección. Entonces, en la punta se vuelve soluble y se extiende la punta. Y va pasando, haciendo que su contenido líquido vaya avanzando para este lado, y a medida que avanza, va gelificando los costados para poder seguir impulsándose hacia adelante. Fíjate, por ejemplo, acá va moviendo el contenido líquido hacia adelante,
y fijando los costados para generar la presión necesaria para avanzar. ¿Se entiende? Profe, ¿es como que ese gel ayuda a deslizarse? Claro, tal cual. A fijar una posición y mover todo lo demás para más adelante. Ah, gracias. De nada. Ojalá que podamos ver, es re importante que traigan muestras porque a veces se ven amebas y estaría re bueno que podamos ver amebas para entender mejor cómo se mueven. Así que traigan muchas muestras. Bueno, y el último grupo del que les voy a hablar hoy, porque ya es re tarde, es el último heterótrofo unicelular. ¿Se acuerdan que les había dicho que estábamos hablando de todos heterótrofos unicelulares ahora? Es el Phylum Ciliophora, que quiero decirles que es mi phylum favorito. Es un phylum muy diverso también, de organismos que son todos unicelulares, móviles o sésiles, ¿sí? Hay algunos que son móviles y otros que están fijados a un sustrato. Y la característica más importante de estos organismos es que tienen cilias, ¿sí? E infraciliatura y película proteica. ¿Qué es esto de cilias e infraciliatura? Las cilias son, como se ven por acá, esta especie de pelitos, ¿sí? Que son una estructura compleja armada de microtúbulos, que rodean toda la pared del cuerpo, en algunos casos, y en otros casos no rodean toda la pared del cuerpo, sino solamente, por ejemplo, la región oral, ¿sí? Y están todos coordinados, los movimientos de estos cilios están siempre coordinados por una infraciliatura, por unas estructuras que están por debajo de la membrana plasmática, que le dan este movimiento coordinado que les permite, por un lado, moverse, o también capturar el alimento, ¿sí? Fíjense que esta sería, no sé, es el protozoo estrella, ¿sí? Es el que más se conoce. Si alguna vez vieron la estructura de un protozoo en el colegio, probablemente vieron un paramecio, ¿sí? Que en este caso, este organismo está totalmente cubierto por estas cilias, y también tiene otra característica muy particular, que es que tiene un macronúcleo y un micronúcleo, ¿sí? Tienen dualismo nuclear. Estas cosas raras son típicas de los protistas. Tener una organela rara es muy de protista. ¿Qué es un macronúcleo? Un macronúcleo es un montón de copias del micronúcleo que quedan como heterocromatina, descondensada, que les permite sintetizar proteínas a lo loco y tener un metabolismo muy rápido y muy eficiente, ¿sí? En cambio, el micronúcleo queda siempre compactado y solo tiene relevancia en el momento de la reproducción sexual, ¿sí? Y de la reproducción asexual también. Cuando se reproduce el organismo, el único núcleo que heredan las células hijas es el micronúcleo, pero inmediatamente se vuelven a generar copias de la información que hay en el micronúcleo para formar este macronúcleo, que va a ser como el encargado del metabolismo celular, ¿sí? Bueno, Profe, dijo que el macronúcleo, el ADN ya está condensado. está descondensado, o sea, Eso. está listo para la síntesis de proteínas. ¿Está bien? Son muchas copias del micronúcleo descondensadas, listas para la síntesis de proteínas. Bueno, fíjense también acá que tiene, bueno, ahora les voy a mostrar mejor, pero hay una región siempre fija de la célula que se llama citostoma, que es como si fuese la boca de la célula, ¿sí? También tiene este cono, que es una citofaringe, ¿sí? Y también tiene una especie de poro anal, ¿sí? Todo esto estamos hablando de una sola célula, que tiene todas estas adaptaciones muy locas a la vida unicelular, ¿sí? Tiene estructuras muy complejas y muy específicas que le permiten adaptarse a un montón de ambientes diferentes. Bueno, acá hay un montón de diversidad en este grupo, también hay muchos modos de nutrición dentro de la heterotrofía, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos que capturan, a ver si tengo un videito,
hay muchos que, como estos son Didinium, que lo que hacen son muy predadores, ¿sí? Predan sobre otros organismos. Fíjense acá, un Didinium se está comiendo un paramecio, que es más grande que él. O sea que pueden hacer fagocitosis de organismos muy grandes. En cambio, hay otros, acá tenemos a Paramecium, fíjense cómo está haciendo una especie de pinocitosis en este caso, que está moviendo las cilias alrededor de la boca, del citostoma, y llenando esta vacuolita, esta es la citofaringe, llenando esta vacuolita de partículas que están en el medio. Esta es otra forma de heterotrofía. ¿Se acuerdan que lo vimos recién? Y ahí se forma la vacuola. Chuki. Listo. Bueno, en cambio se le está morfando a todo el paramecio. O sea, son dos formas de alimentación heterótrofas, en este caso. Y después también están organismos que no usan las cilias para moverse, como veíamos que hacían recién los ciliados y Didinium, sino que las usan para generar corrientes, están fijadas a un sustrato, como las vortichelas, fijadas a un sustrato, y usan los cilios para generar corrientes que atraen el alimento hacia la boca, y de esa forma van formando las vacuolas alimenticias, y de esa forma se alimentan. Bueno, estos organismos se reproducen por fisión binaria, ¿sí? Se parten a la mitad, básicamente. Pero tienen un momento de intercambio genético que se llama conjugación, ¿sí? Si ustedes ven alguna vez dos paramecios en esta posición, están haciendo conjugación, que no es una reproducción, sino que es un intercambio de información genética. Como los individuos se reproducen por fisión binaria, o sea, por mitosis, la fisión binaria es un tipo de mitosis, la única forma de intercambiar material genético que tienen es mediante la conjugación, ¿sí? Se juntan dos organismos distintos, hacen un intercambio de núcleos, esos núcleos se fusionan entre sí, se forma un núcleo diploide, se hace una meiosis, y se vuelven a separar y se llevan información genética diferente. Es una cosa muy loca que solo ocurre en los protistas. Bueno, a ver qué tengo acá. Es esta vortichela que les decía, que generan corrientes con las cilias. ¿Ven las cilias por acá? Generan estas corrientes y de esa manera forman vacuolas alimenticias. Yo vi de esas, profe, en la clase. Genial, seguro estos aparecen muchas veces. Esperemos que aparezcan. Había uno suelto igual, sueltito, y después estaban todos agarrados. Puede ser, a veces se sueltan, nadan hacia otro lugar y se vuelven a fijar en lugares donde hay más cantidad de alimentos. Bueno, voy a parar acá y voy a parar acá, porque ya es la hora, ¿no? Porque la clase es hasta las 3, estoy bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, paro acá y mañana seguimos con todos los otros grupos que nos llegamos a ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Profe, Dime. Yo tengo dos compañeros que se quieren pasar a la comisión mía, que yo estoy con vos los viernes a las 12. Sí. Y ellos van a la comisión anterior. ¿Cómo tienen que hacer? No hay problema, que vengan, que avisen. Cuando llegan, que me digan, hola, yo soy esa persona que te dijo Sabrina Díaz que se quiere cambiar de comisión. ¿Está bien? Porque así yo hablo con la docente del turno anterior para que me pase, para poder seguir haciéndole un seguimiento. Voy a dejar de grabar ahora. ¿Are you sure? Sí, sí, sí.